Hermanos, estamos tratando de cubrir la mayor cantidad de terreno posible respecto a dudas que puedan o no surgir. Si tienen o no tienen las dudas, estamos tratando de que ustedes entiendan la situación en la que estamos. Y debido a eso, vamos a tocar otro tema. Vamos a tocar otro tema respecto a algunas citas que utilizan los de la corporación para decir que ellos no son Babilonia. Porque en el tema del sábado de la tarde declaramos que la iglesia corporativa está en apostasía y que esa apostasía se ve reflejado en Apocalipsis capítulo 18, cuando Dios dice: salid de ella por lo mío. Entonces hay algunos que se pudieron estudiar las citas del espíritu de profecía para encontrar unas citas que dan a entender que la iglesia corporativa nunca va a ser Babilonia. Entonces vamos a estudiar esas citas para entender el contexto en el que fueron dichas y más que nada esclarecer ese punto. La iglesia remanente no es Babilonia, así se llama el tema de esta noche. Entonces, me parece que se debe caer algo. ¿Ok? Bueno, esperemos que esto... Voy a tratar de no moverme. Ok. La iglesia remanente no es Babilonia. Dice: acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, debe tomarse en cuenta el tiempo y ¿qué? El lugar. La hermana White dice que hay escritos que están sujetos a tiempo y a lugar. Que lo que una vez fue aplicable para alguien no siempre va a ser aplicable si cambian las condiciones. Dice: nada debe hacerse fuera de ¿qué? De su tiempo. Y es aquí donde nosotros debemos entender tiempo y lugar. ¿En qué tiempo fue dicho y bajo qué circunstancias fue declarado? Eso es lo que a nosotros nos va a ayudar a entender. Por eso, incluso cuando leemos algunas citas del Espíritu de Profecía, debemos de entender en qué año las dijo la hermana White. Porque hay otras que parecen, no es el caso, parece que contradicen a otras citas, pero no se contradicen, porque hay que entender tiempo y lugar. ¿Sí me escuchan así? ¿Sí? Mejor sin micrófono. Es que voy a tener que hablar un poquito más fuerte. ¿No hay ningún problema? Ok. Dice: algunos asuntos deben ser retenidos porque algunas personas darían un uso impropio a la luz dada. Son esenciales cada jota y cada tilde y deben aparecer en un tiempo ¿qué? Oportuno. Debemos estudiar las citas de la hermana White con mucho detenimiento y cuidado. En lo pasado, los testimonios fueron cuidadosamente preparados antes de que se los enviara para su publicación, y todavía cada asunto es cuidadosamente estudiado después de ser escrito por primera vez. Entonces, incluso cuando la hermana White escribía las citas, dice, tenía mucho cuidado de que no se saliera de contexto lo que ella declaraba. Por ejemplo, hay algunas citas de la hermana White en la que dice que no se deben de ocupar sus textos para entender lo que es el continuo, pero fue dicho en cierto tiempo y bajo ciertas circunstancias, porque había hermanos que estaban mal interpretando sus citas para darle aplicación al continuo de Daniel capítulo 8. Entonces por eso dice tienen que hacerlo con mucho detenimiento. ¿Bajo qué contexto se está hablando? Lo mismo cuando nosotros hablamos de Babilonia. ¿Bajo qué circunstancias se está cumpliendo? Ciertas citas, punto y coma se tiene que respetar. Ejemplo:
La voz de Bar de Clit, la Asociación General, la corporación, que ha sido considerada como autoridad para aconsejar cómo debiera hacerse la obra, cómo debe de predicarse. ¿Qué dice aquí? Ya no es la voz de Dios. Ahora vamos a ir al año. ¿Qué año fue escrito esto? 1896. Desde 1896 la hermana White escribió: la corporación, la asociación general, la organización adventista ya no es la voz de Dios. Desde el 96. ¿Cuánto tiempo ya llevamos desde esa cita? Dice: han pasado algunos años desde que he considerado a la asociación general como la voz de Dios. 1800 ¿qué? 98. ¿Cuál fue el primero? ¿Este o este? Este, ¿verdad? Dice: han pasado algunos años desde que he considerado a la asociación general como la voz de Dios. Dice: ya habían pasado años desde que la hermana Guaya había dicho que la asociación general era la voz de Dios. Pero desde el 98 ya había dicho que ya no. Desde el 96 ya no. Y desde el 98 rectifica que efectivamente dice: ya habían pasado años desde que ella había dicho eso, de que la asociación general era la voz de Dios. 1901. El hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado, como si fuera la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la asociación general lo era, es un asunto ¿de qué? Del pasado. Vamos en tiempo y lugar. 96 ya no es. 98 hace tiempo que he dicho que ya no es. 1901 dice: eso ya es cosa de qué? Del pasado. La asociación general ya no es la voz de Dios desde hace mucho tiempo. Ya hace mucho que fue dirigida por Dios. Y aquí tenemos que poner fechas y todo. El movimiento religioso en el que estamos participando tiene las mismas influencias que de enfrentar como todas las reformas genuinas han tenido que enfrentar. Después de llegar a una cierta magnitud, han visto la necesidad de uniformidad y para alcanzar han tratado de elaborar instrucciones para guiar al sin experiencia. Estas han creado un número y autoridad hasta que, aceptada por todos, realmente se convierte en autoridad. No parece haber ninguna lógica para ponerle un alto. Una vez que se inició en este camino, hasta que se alcanza este resultado, su historia está delante de nosotros. No tenemos ningún deseo de seguirlo. Por lo tanto, no tenemos que. Nos detenemos. Nos detenemos. Nos detenemos. ¿Sin qué? Sin un manual. Sin un manual de iglesia antes de qué? De empezar. Pregunta: ¿la iglesia adventista debería tener manual de iglesia? Dice: nos detenemos sin un manual de iglesia, sin un manual de la iglesia antes de empezar. ¿Debería o no debería? No debería tener manual de iglesia. Porque ¿quién escribe el manual de iglesia? Los hombres. Dice, cuando empieza un movimiento de reforma, se van aceptando ciertas verdades. Y estas verdades aceptadas por todos se convierten en leyes. Dice, y cuando se trata de hacer, dice, eso es para crear uniformidad. El problema está en cuando a esta se le da cierta calidad de autoridad a todas estas normas que se van aceptando. Entonces cometemos el error, dice, de crear un manual de iglesia. No debería de existir el manual de iglesia, porque nosotros ya tenemos el manual de iglesia. ¿Cuál es el manual de iglesia? La Biblia. Ustedes no me van a dejar mentir. ¿Sí o no es cierto que el manual de la Asociación General cada cierto tiempo se va actualizando? Cada 5 años. Cada 5 años se va actualizando, ¿sí o no? Lo cambia. Lo van cambiando. Lo va cambiando. Ahora la pregunta es, ¿la Biblia va cambiando? No. ¿Y por qué el manual sí? Porque se va adecuando a la necesidad del hombre. Una cosa muy diferente son los pilares de la fe adventista y otra cosa es cómo se debe de regir una iglesia. Y ahí en los manuales, pues por manual de iglesia nos corrieron a nosotros. Porque el manual decía que debíamos de sujetarnos a la voluntad de la iglesia. Ya no a la voluntad de quién. De Dios. Ya no a la voluntad de Dios.
Entonces nosotros no usamos un manual de iglesia, porque el manual de iglesia ya está en la palabra de Dios. Si nosotros tenemos alguna duda respecto a alguna situación que llegara a presentarse, tenemos que ir a la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces la hermana Guay dice, si nosotros empezamos ya con los manuales de iglesia, dice, detente. Ahora la otra pregunta que surge de esto es, ¿ellos se detuvieron? No, porque ahí está el dichoso manual. El panfleto. Entonces aquí está el ejemplo y el panfleto. Había un hermano que había predicado que la iglesia adventista era Babilonia. Vamos a ver en qué año lo dijo y bajo qué circunstancias lo dijo. Dice, hermano mío, si usted está enseñando que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, ¿está qué? Equivocado. Equivocado. Y aquí es donde nos sacan a nosotros. Mira, estás equivocado, la iglesia no es Babilonia. Tan claro lo dice ahí. Si estás predicando que la iglesia adventista no es Babilonia, dice, estás equivocado. Ah, ok. Vamos a ver tiempo y lugar. Ya tenemos la fecha ahí abajo. Pero vamos a seguir leyendo bajo qué circunstancias fue dicho todo esto. Dios no le ha dado ningún mensaje semejante que llevar. Satanás usará a toda mente a la cual logre acceso, inspirando a los hombres a originar ¿qué? Falsas teorías y apartarse por algún tangente erróneo, para poder crear una falsa excitación y distraer a las almas de un verdadero tema para este tiempo. Presumo que algunos podrán ser engañados por su mensaje, porque están llenos de curiosidad y deseo de alguna cosa nueva. ¿Cuándo fue escrito esto? 1893. ¿Cuándo fue dicho que la iglesia, la Asociación General ya no era Babilonia? 96. Fueron 3 años antes de que se dijera. ¿Quién es Babilonia? De dos debemos de entender. Ahí el hermano estaba predicando que la iglesia adventista era Babilonia. Entonces ahí nosotros debemos entender una situación. ¿Quién es Babilonia? ¿Qué es Babilonia? ¿Y por qué debemos de salir de Babilonia? ¿Sí o no? Debemos de entender el mensaje. Tenemos varias citas referentes a Babilonia. Babilonia que la grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel que poder apóstata. ¿Qué es Babilonia? Apostasía. Un poder apóstata. Eso es Babilonia. Es conflicto de los siglos. Pero bueno, seguimos leyendo. Los valdenses declaraban que la iglesia de Roma era la Babilonia ¿qué? Apóstata del Apocalipsis, y con peligro de sus vidas se oponían a su influencia y principios corruptores. Entonces los valdenses ya sabían que la apostasía era Babilonia. Seguimos. Se ha acusado además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas ¿con qué? Con los reyes de la tierra. ¿Cuál es una doctrina de Babilonia? A ver. No les dé miedo decirlo, hermano. Una doctrina de Babilonia es la unión de la iglesia con el Estado. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó ¿en qué? En una ramera. Roma se corrompió de igual manera al buscar apoyo ¿de qué? De los poderes mundanos. Y por consiguiente recibe la misma condenación. ¿Qué es Babilonia? La unión de la iglesia y el Estado. Buscar el poder civil. Si nosotros nos unimos con el Estado, estaremos formando parte de Babilonia. Bien sencillo, ahí lo dice. Por eso insistimos y volvemos a insistir, hermanos, no se registren. Pero vamos, seguimos. Se dice que Babilonia es la madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita ¿con quién? Con el mundo. Cualquiera que forme una alianza con el mundo, hablando de la iglesia, se convierte ¿en qué? En Babilonia, porque es una doctrina del catolicismo.
El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron ¿qué? Puras y luego serán corrompidos. A ver. ¿El pueblo de Dios se puede convertir en Babilonia? No. ¿Sí? Si deja la pureza del mensaje. Cuando dejas la pureza del mensaje y te unes con el mundo siguiendo las doctrinas del papado, ¿te conviertes en qué? Babilonia. En Babilonia. Bueno, aquí vamos a aclarar, el pueblo de Dios jamás se convierte en Babilonia. El nombre del pueblo de Dios sí. Ejemplo, la iglesia de los apóstoles, que fundaron los apóstoles, bajo la dirección de Cristo Jesús. La iglesia apostólica en sus primeros años era el pueblo de Dios. Eran los primeros cristianos, vamos a decirle la iglesia cristiana. Cuando ya después, en el año 313, casi 3 siglos después, ellos dejan la sencillez del evangelio y se van a buscar el mundo, uniéndose con Roma, la iglesia que en su tiempo fue cristiana se convirtió en ¿qué? En Babilonia. La iglesia de Dios nunca cae. Pero el grupo conformado, vamos a, por así decirlo, la asociación, la organización, que en su mayoría decide ir en pos del mundo, se convierten en Babilonia. Cuando esa situación ocurre, el pueblo de Dios escucha la voz de Dios y sale de esas apostasías. Ojalá tengamos la oportunidad de estudiar la historia de Pérgamo. Pérgamo estaba apostatando, uniéndose con el mundo. Entonces los cristianos genuinos, ahí nos dice el conflicto de los siglos, me parece es en la fe de los mártires, capítulo 2. Capítulo 2 y 3, ahí se lo van a encontrar la historia de la apostasía y la unión de la iglesia con el Estado, la unión con Roma. Dice que ellos empezaron a hablar en contra de eso. Dice, y entonces hubo discusiones y contiendas y tuvieron que luchar. Dice, cuando ya no llegaron a ningún acuerdo, el pueblo de Dios salió del que alguna vez fue el pueblo de Dios, para seguir la voz de Dios, para no apostatar. Dice desde la profecía, ellos no quieren salir de la iglesia, y dice que no quieren abandonar sus iglesias, y no quieren abandonar sus casas, no quieren abandonar sus bienes, pero ni modo, cuando llegó el momento A salir. Así es. Entonces, porque muchas veces si tú le preguntas a un corporativo, ¿quién es Babilonia? Si tienes suerte te va a decir que es el católico. Si no, te va a decir que es todo poder que se opone a Cristo. Ya esa es la nueva definición, que es todo poder que se opone a Cristo, todo poder político, secular que se opone a Cristo, político religioso. Si tienes suerte te va a decir que son los católicos. Pero Babilonia es aquella iglesia pura que una vez se apartó de la verdad y se fue en pos de doctrinas falsas. Y la iglesia católica así lo hizo. La iglesia católica sí desciende del cristianismo, pero ella apostató y se unió con el Estado, y fíjense cómo todo lo que resultó de la unión con el Estado. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se tienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse, bueno, se lo leímos, a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. Corremos, dice la hermana White, corremos el peligro de ¿qué? De llegar a ser una hermana de la caída, Babilonia. Y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. Podremos ver claramente la situación y no proceder en forma decidida a curar los males existentes. ¿Eso cuándo fue dicho? ¿Desde qué año? 1886. Desde el 86 ya se veían síntomas, mas todavía no había apostatado a la iglesia, pero ya se veían síntomas de que corría el riesgo de convertirse en Babilonia, la iglesia adventista. Eran responsables tan solo por la luz que brillaba en todo su tiempo. Nosotros tenemos que responder por la que brilla en nuestros días. Si nos alejamos del testimonio de la palabra de Dios y aceptamos ¿qué? Falsas doctrinas, porque nuestros padres las enseñaron, caemos bajo la condenación pronunciada ¿contra quién? Contra Babilonia.
Estamos bebiendo del vino de sus abominaciones. Si aquí se predica un mensaje que no es original, que no procede de la palabra de Dios y del espíritu de profecía, estamos bebiendo del vino del furor de su fornicación. Por eso aquí no es de yo creo que va a ser así. Aquí debe ser un escrito está, para lo que procede en el actuar de la iglesia. Pues vamos a celebrar, por ejemplo, las 40 madrugadas. Ok, ¿dónde está eso en la Biblia? Si no está en un escrito está, tú estás procediendo de a tu manera y es una doctrina falsa. Porque tú le estás enseñando a tus hijos algo que no está escrito. ¿Entendemos? Pues vamos a celebrar ¿cómo se llama? Los conquistadores o la escuela bíblica de vacaciones. Muy bien, demuéstramelo bíblicamente. ¿Dónde está? Si no está, ¿por qué lo estás haciendo? Estás bebiendo del vino del furor de su fornicación, porque esa es una idea de hombre y es una doctrina que viene de Roma. ¿Qué otras cosas se le ocurren? Si tú invitas a predicar, así como lo vimos en el video del sábado, a un sacerdote católico a dirigir, eso no es Babilonia, eso. Ah, ok. ¿Dónde está escrito está que tienes que llamar al anticristo o a un hijo del anticristo a predicar a tu iglesia? Tiene que haber un escrito está. De lo contrario, corremos el peligro de llegar a ser Babilonia. Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída de Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan y llenen de todo espíritu inmundo y albergue toda ave inmunda y aborrecible. Podremos ver claramente la situación y no proceder de una forma decente a curar los males existentes. La casa de Dios es profanada con frecuencia y el sábado es violado por los hijos de los observadores del sábado, por los niños incluso es violado. Y el lugar que debería ser santo y de donde debería reinar una quietud santa y donde debiera haber un orden perfecto, limpieza y humildad, se convierte en una perfecta Babilonia. Porque es que Babilonia, ¿qué significa? Confusión. Esto es suficiente para provocar el desagrado de Dios y ahuyentar su presencia de nuestras asambleas. Si hay irreverencia en un lugar donde el sábado, cuando hay una irreverencia en un lugar donde se está adorando el nombre de Dios, si los niños, bueno, ahí lo está diciendo, no es porque yo esté en contra de los niños, si los niños son irreverentes, dice, la presencia de Dios se retira. Entonces debemos de ser cuidadosos. Debemos de proceder en la educación del hijo, del niño, como lo hizo Ana, la mamá de Samuel, y María, la madre de Cristo. Hay que estudiar el deseo de todas las gentes. ¿Cómo era educado Cristo? ¿Cuál fue la educación de Samuel? Porque a pequeña edad los niños ya entendían que debían de ser reverentes en este lugar. ¿Sí o no? Colportores, recuerden que en los libros que venden no están presentando la copa que contiene el vino de las doctrinas de Babilonia. Erróneas. El vino de las doctrinas erróneas ofrecidas a los reyes de la tierra, sino la copa de las verdades preciosas de la redención. ¿Beberán ustedes mismo de ellas? Joya de los testimonios, tomo 2. El capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo, ese es el que tanto decimos, ¿no? Cuando estamos hablando de los salid de ella, pueblo mío. Vamos a ver. Por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, 16 y 12, 16 al 16, 12 al 16 de hecho es, la iglesia alcanzará el estado ¿qué? Predicho por el segundo ángel. ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel? ¿Ha caído quién? Babilonia, la gran ramera, la que... Entonces dice, la iglesia, dice, va a alcanzar ¿qué? Ese estado. Había una hermana que me había pedido una cita, que dijera que efectivamente la iglesia adventista se iba a convertir en Babilonia. Bueno, ahí está esa cita para la hermana. Aunque, dice, y el pueblo de Dios que se encontrase, ¿dónde? Aún en Babilonia, será llamado a separarse de la comunión de esta. Se va a llegar el tiempo, dice la hermana White,
en que la iglesia adventista se va a convertir en Babilonia bajo el mensaje, va a cumplir el mensaje del segundo ángel, va a tener la condenación. Y entonces el Señor va a llamar a su pueblo a salir ¿de qué? De Babilonia. Y hay de aquel que no escucha la voz del Señor. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Cuando los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia, segunda de Tesalonicenses 2:12, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean la mentira. A la mentira, entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla. Y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento que salid de ella, pueblo mío. Amén. Amén. Si nosotros profesamos ser hijos de Dios, entonces vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a salir de Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Confusión, unión de la iglesia y Estado, doctrinas falsas. Eso es Babilonia. Eran responsables tan solo por la luz que brillaba en su tiempo. Nosotros tenemos que responder por la que brilla en nuestros días. Si nos alejamos del testimonio de la palabra de Dios y aceptamos falsas doctrinas porque nuestros padres las enseñaron, caemos bajo la condenación pronunciada contra Babilonia y estamos viviendo del vino de sus abominaciones. Las iglesias representadas por Babilonia aparecen como caídas de su estado espiritual para convertirse en un poder perseguidor contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué está diciendo ahí? Que si la iglesia adventista del séptimo día se une con el Estado que ya lo hizo y acepta doctrinas falsas que ya lo hizo, ellos son los que te van a perseguir. A Juan le fue presentado este poder perseguidor como una bestia que tenía cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como los de un dragón. Entonces ya vimos quién es Babilonia, quién se convierte en Babilonia, quién debe salir de Babilonia. Porque a veces nada más se lo decimos al católico: salte del catolicismo y aquí regístrate. No se puede. Sale de Babilonia para meterse a una hermana de la Babilonia. No se puede. Dice que en los últimos días esta imagen de la bestia que se habrá formado en su plenitud perseguirá a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, al verdadero pueblo de Dios, a la iglesia remanente. Pero vamos a ver la situación, porque bueno, puede que llegue alguien y le saque la cita. La iglesia adventista no es Babilonia, pero ya acabamos de leer que se puede convertir en Babilonia al aceptar ciertas condiciones. Desde que se registró la iglesia, entonces empezó a convertir Babilonia. Así es, el hermano lo ha entendido claramente. Pero bueno, hermano, hay personas que requieren citas y citas y citas porque quieren que todo quede totalmente claro. Y para esas personas, pues les damos el tema a plenitud, para que no quede duda alguna. ¿Entendemos? Lo que a mí me queda, hermanos, que yo quiero pedirle el favor, que yo sí estoy con la duda, no puedo esconder, y siempre no me gusta pues desviar el camino de Dios, porque amén. Los hermanos y las hermanas son los que no entienden. Y para ellos, nosotros como hermanos somos la cabeza de la iglesia. Entonces no queremos desviar el camino de Dios. Los hermanos de la Reforma que llegan aquí predican igualito y por escrito. Entonces yo les quiero pedir el favor a ustedes, quiero que me dejen todas las notas desde el viernes, que predicó el viernes, todo el día sábado, anoche no estuve porque tengo un cargo. Sí, salí yo, iba yo a platicar con ustedes anoche, pero tuve una salida por el cargo que tengo, por eso no pude participar. Entonces mi idea es, quiero analizar bien y no quiero pues de decir hoy en este momento, ¿sabes qué? Con este me voy o con este me voy. Estamos nosotros en un procedimiento y quiero encontrar lo que es la verdad. Amén. Hoy las hermanas, donde yo voy, donde los hermanos van a ir, ahí van a seguir, como no saben, como no entienden, como no preguntan, como no expresan. Pues. Amén. Y ese no es correcto. Para mí, tengo muchas dudas, pues, porque los hermanos predican igual y ustedes también por escrito lo están predicando. Amén. Pero la verdad, y me gustaría
de encontrar un camino, porque la verdad, porque como dice el hermano, hoy en día hay muchos hermanos que predican, pero como nosotros no sabemos qué libro es, y por eso todo podemos creer, y ese no es correcto. Lo que yo quiero hacer es lo que es lo correcto ante Dios. Y quiero pedir a favor a ustedes que me dejen por escrito una nota todos los temas de los viernes, sábado, anoche y hoy, porque resulta que no tengo pluma y yo pensé que ya me tracé, por eso no lo traje. Y quiero que me des una nota y tengo que investigar y tengo que hacer un esfuerzo de comprar el libro pues, para analizarlo. Aquí hay una pluma si quieres. Ya no tengo de memoria de ayer, de anoche, de ayer. Pero de seguro de que ustedes tienen la computadora así, me puede dar, ¿no? Todos los libros pues para analizar es lo que yo quiero pedir favor a ustedes y para encontrar lo que es la verdad, porque muchos los hermanos que vienen también predican igual, entonces las hermanas, todas las hermanas a mí me han preguntado pues, cuál es la verdad, será cierto. El caso de las flores será correcto, el caso de que no es necesario venir a la iglesia es correcto, pues la verdad estoy con duda pues y quiero buscar, quiero organizar, quiero encontrar una verdad, porque como acabo de decir, donde voy yo, ahí van los hermanos, donde van mis hermanos urbanos, ahí van a seguir, pues realmente yo quiero saber cuál es la verdad, porque gracias a Dios estamos a tiempo de aprender y de buscar y con la ayuda de Dios. Amén. Vamos a encontrar, hermano, ese es mi deseo. Ok, gracias hermano por expresar la situación que usted está afrontando. Gracias por su sinceridad. Hay que entender una cuestión, hermano, bien sencilla. Por eso desde el sábado hemos venido hablando con una cuestión bien sencilla. Si nos queda claro este punto, no vamos a tener más dudas respecto a ciertas situaciones que se van a presentar. Yo les voy a hacer una pregunta y espero que todos me contesten. Sin miedo, hermanos, no tengan miedo. Estamos en confianza. Yo quisiera que ustedes me vieran con confianza, como un hermano, pues, de su congregación. La pregunta es la siguiente: ¿la unión de la iglesia con el Estado es apostasía, sí o no? Bien sencillo. No, hay unos que no están seguros. Vamos a hacer otra vez la pregunta. Si piensas que es un no, di no y no hay problema. Si piensas que es sí, di sí, con seguridad. ¿La unión de la iglesia con el Estado es apostasía, sí o no? Sí. A ver, hermana, ¿sí o no? ¿Sí? ¿A la otra hermanita? La de azul, no sé cómo es su nombre. ¿Sí o no? Sí, la apostasía, hermano. Sí, es apostasía. Por eso existe mucho duda y me pongo a pensar, porque a quién le voy a creer, como los hermanos dicen que no están registrados con el Estado, entonces ese es lo que quiero platicar con ellos también. Y el problema es de que ustedes no quieren de que sentemos un diálogo con nosotros y con los hermanos que llegan para llegar a un acuerdo, porque me acuerdo que un hermano que llegó allá en Tepitongo, que se llama Ricardo Infantante, predicó y dijo: si alguien, un hermano, viene y predica lo que es la verdad y me dice dónde estoy fallando o dónde estoy yo, dónde está mi error, dónde escondo o dónde, si alguien, un hermano que me enseña mejor, yo dispuesto iré con ellos, así, y eso es lo que yo quiero, pues, yo me gustaría ir con aquel hermano que sí, porque un hermano que no predica la verdad, claro, que no sabe qué va a decir, porque de modo, si no está escrito, no se puede contestar la pregunta, ¿no? Entonces, okay. Es el que... Yo platicando con unas hermanas, me decían que los de la Reforma decían que el sostén propio no es ni bíblico, ni está en el espíritu de profecía. La pregunta es, con el tema que estudiamos ayer, los que vinieron, ¿está o no está en la Biblia y en el espíritu de profecía? Sí está. Amén, sí está. Ellos dicen que no está. Y ayer, bueno, aquí voy a dirigirme un poquito más con el hermano Urbano. ¿Sí está o no está, hermano, el sostén propio? ¿Cómo? ¿Está o no está el sostén propio en el espíritu de profecía? Lo que tenía yo anoche, pues sí, la profecía está en el sostén propio. Es un ministerio. Ministerio de Ahí está. Ahora, hermanos, es que es bien sencillo. Nosotros debemos de entender algo.
La unión de la iglesia con el Estado es apostasía y es el cumplimiento para la formación de la imagen de la bestia. Por ejemplo, aquí el hermano me expresa que los de la Reforma dicen que ellos no están registrados. Pero otra hermana me dijo que ellos sí reconocían que estaban registrados, pero hasta que entonces se predicara el domingo ellos ahí van a salir. ¿Sí o no? Así ellos dicen. Dice, cuando entonces se predique el domingo. Dijeron que era legal. Dijeron que sí estaba registrado, pero era legal. Pero nosotros, como el Señor cita también, por eso nosotros estamos. Por eso. Ajá. Por eso. Es que ellos dicen, sí estamos registrados. Es que ese es el problema. Nosotros no trabajamos con los de la Reforma porque ellos están registrados. Nosotros no podemos salir de Babilonia para meternos con una hermana de Babilonia. Tan sencillo, no podemos hacer eso, porque el registro es apostasía. Y ese registro, como lo estudiamos el sábado en la mañana, tiene cosas que las iglesias tienen que hacer, ciertos requisitos que tienen que cumplir, y uno de ellos es no hables contra el papado. En algunos lugares remotos lo hacen para quedar bien con algunos hermanos, pero de hecho, si usted va a las grandes iglesias, los grandes centros, las grandes asociaciones, no se predica de eso. Lo prohíben. Es más, tuvieron una reunión los dirigentes de la Reforma con los de la Iglesia Adventista, ¿cómo se llama? Corporativos. Pidieron la mano, son amigos porque tenían que hacerlo, porque al registrarse, ahora forma parte de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Adoradores de la Muerte, Pentecostés, Mormón, Testigos de Jehová, también están registrados, la organización, y todos ellos van juntos ahora. Ahora se han unido en puntos comunes de doctrinas. Ahora otra situación. Lo leímos el sábado en la mañana. La hermana White dice, ¿cuál es el nombre de la iglesia? Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Le debemos de añadir una palabra? No le debemos de añadir nada. Y el problema es que ellos le añadieron. Iglesia Adventista, ¿movimiento de qué? De la Reforma. Entonces tampoco porque ellos añadieron palabras que no proceden de Dios. Aunque el movimiento de Reforma aunque la Reforma esté en la Biblia y el espíritu de profecía, no es parte del nombre. Otra situación es que hay que ser bien cuidadosos. La hermana White dijo al inicio del tema que tenemos que ser cuidadosos con el punto y la coma también. Y también, como le estoy preguntando a Dios, hermano, agarra a la forma correcta, como el Espíritu decía, como el deseo de toda la gente. Dice también, habla de la Reforma. Ese de la Reforma lo agarraron y metieron el movimiento de Reforma. A ese lo hicieron ellos. Sí, porque la profecía habla de la Reforma. ¿Sí? También del capítulo 5 habla de la Reforma. Amén. Todo el libro de Espíritu de profecía habla de la Reforma. Ahora, estuvimos estudiando en la mañana. ¿Cómo es que Dios va a hacer avanzar el mensaje? ¿Como con una corporación o con obreros de sostén propio? Lo leímos en la mañana de las ruedas, ¿se acuerdan? Sí, dice que Dios no va a ocupar corporaciones ni asociaciones dirigidas por el hombre. Están agarrando como asociación y división. Pues ellos agarran por el profeta Ezequiel, la visión del profeta Ezequiel, el capítulo 1, por la rueda. Pero la rueda que menciona la visión del profeta Ezequiel no habla de la organización y de asociación ni más para allá, no sé, que habla del trono de Dios. Eso. Amén. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Aquí bien sencillo, para que entendamos. Vamos a suponer que este grupo es totalmente independiente. Que ustedes dicen, no queremos saber nada de la iglesia apóstata. Entonces, digamos, son independientes. Pero ustedes comienzan a decir cosas como, vamos a tener una cúpula de personas. Vamos a tener nuestro presidente, nuestro secretario, y así vamos a trabajar. Todo dirigido bajo un solo hombre. Y hacen un esquema piramidal. Aunque sean chiquito, aquí, por así decirlo. Si ustedes hacen eso, ¿es apostasía, sí o no? Pues tenemos el ejemplo de Ruiz. Jorge Ruiz. Jorge Ruiz está haciendo una mini organización.
mini corporación, por así decirlo. Porque hay que entender la diferencia entre organización y corporación. El pueblo de Dios está en orden, organización de orden, no de esquema piramidal. La hermana White condena que el pueblo de Dios esté dirigido bajo un sistema con un tipo de rey. Si el de la Reforma, el del Adventista, el evangélico, el católico, tienen un líder, un representante, un presidente, eso es apostasía. Y yo no puedo, y nosotros no podemos trabajar con ellos, porque están en apostasía. Si yo les digo a ustedes, hermanos, a ver, vamos a trabajar en el ministerio de sostén propio y vamos a obedecer lo que dice el presidente, ¿ustedes estarían de acuerdo? Claro que no. Porque ¿quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo Jesús. Entonces nosotros tampoco podemos tener un presidente. ¿Los apóstoles eran presidentes? No tenían presidente. No, ellos eran iguales a todos los hermanos. Si nosotros hacemos esquemas piramidales, estamos violando los principios bíblicos. Es lo que nosotros debemos de entender. Estamos cayendo como los escribas y los fariseos, que hay una cúpula de personas que ellos entienden nada más las profecías. Ellos tenían concilios. Donde entran los hermanos, pues, donde no hay líder, no hay quien organiza. Por eso no hay avance en la obra del Señor. Así hablan ellos, así te indican, pues, y a mí también me doy cuenta. No puede marchar una iglesia si no hay alguien que organiza, pues, como diré, que mande algo de aquí para allá, ¿no? Pues ahí entran ellos. Ok, vamos a hablar de la organización del orden. Por eso, desde que se fue, hermano Willy se fue hace casi 2 años, pero se dio cuenta que ya ha entrado otro hasta el momento. Si no hubiera llegado nadie, a lo mejor usted, ¿no? El hermano Willy no ha traído a ustedes. Por eso ahí es donde se complica el asunto de la iglesia parte de nosotros, porque Willy nos abandonó, siempre nos ha abandonado. Si no hubiera dejado Willy, estamos comprendiendo más mejor y directo con el tema de ustedes. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que vino otro y los hermanos aquí, bienvenidos a todos, ahí es donde se complican las cosas. Pero que Dios le bendiga al hermano Willy, yo quiero predicar con él, porque bueno, no es que quiero predicar, me quiero mucho, tal fecha voy, tal mes voy, tal fecha llego, espérame, nunca llegó. Se dio cuenta que encontramos con él el Tepitongo, ahí sí nos vio, por eso le eligió de venir, pero no hubiera dejado. Pero puede ser que nos dejó por el motivo de que no tiene algo que nos va a mandar. Digo, yo no sé cómo. Vamos a explicar esa situación del orden de la iglesia, orden sin corporación. Eso lo estábamos hablando con el hermano Urbano en la mañana. Teníamos una misma situación. Vamos a ver. Aquí el hermano expresa su duda, su sentir en su corazón, y no hay nada de malo, hermanos, que ustedes expresen lo que sienten. La hermana White es clara al decir que la obra no debe estar dirigida por pocas o una persona para avanzar el evangelio, de acuerdo al corazón de esa persona. Bien sencillo. ¿Quién es el que dirige la obra? ¿El hombre o Dios? Es Dios. Pero ok, ¿y entonces cómo está eso del orden? Vamos a explicarle cómo trabaja el sostén propio. Vamos a explicarles cómo trabaja para que vean que existe orden sin corporación, orden sin un rey, orden sin presidente. Vamos a poner un ejemplo. Digamos, este grupo quiere trabajar en sostén propio. Está toda la congregación aquí. Entonces toda la congregación dice, vamos a predicar en tal pueblo. Entonces ustedes todos en la iglesia, en el templo, todos en el templo, que son la iglesia también, se ponen de acuerdo, hacen una reunión y empiezan a establecer cómo van a trabajar. Un hermano de aquí, por así decirlo, dice, hermanos, yo quiero ir a predicar a tal lugar. Entonces la iglesia dispone cómo va a estar el asunto de ayudar al hermano, que en su deseo es cómo lo podemos apoyar, cómo se va a trabajar aquí y se empieza a predicar, cómo se va a hacer una campaña evangelística, cómo se va a hacer una brigada médica, cómo se va a repartir los conflictos de los siglos, panfletos, trípticos. Aquí la iglesia se pone en orden. Ese es el orden de la iglesia, ese es el orden que dejaron los apóstoles, que nadie está por encima y que las decisiones que se toman son de toda la iglesia, todos escuchan la voz de todos. Y entonces se llega a un común acuerdo y entonces se trabaja. Por concilios.
Tenemos ahí Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la iglesia. Ahora, pero vamos a ver cómo trabajan dos grupos, ¿verdad? 2 o 3 o 10 grupos, por así decirlo. Aquí en Oaxaca hay uno, digamos en la ciudad de Oaxaca, en la capital hay otro, y en Ocotlán hay otro, y hay varios grupos en todo Oaxaca. Y entre todos quieren ayudar al evangelio, quieren predicar el evangelio. Entonces aquí en este grupo se hace una reunión y se dicen: hermanos, nosotros tenemos estas propuestas, pero quizás no todos puedan ir a la ciudad de Oaxaca para llevar estas cuestiones, ¿verdad? Quizás no todos puedan viajar. Entonces se nombra un representante, no un líder. Se nombra un representante de este grupo. Por así decirlo, hermano Urbano, usted, el hermano que está atrás. Se nombra un representante y la iglesia, ustedes le dicen: hermano, nosotros queremos que usted exponga estos puntos allá. Y este hermano ya va con la voz de todos ustedes allá. Eso si no pudieran ir todos. Eso si no pudieran ir todos. Si no pudieran ir todos, ojalá todos fueran. Entonces en otros grupos hacen lo mismo y se nombran representantes. Y se hace una reunión grande de representantes. Y todos aportan el sentir de las iglesias en varios lugares. Ese es el orden de la iglesia. Que esas iglesias digan: hermanos, de estas iglesias que están trabajando, vamos a ponernos de acuerdo para predicar en tal lugar. Yo voy a mandar tantos predicadores, yo voy a mandar tantos médicos, yo voy a mandar tanto esto para hacer una brigada grande. Y entonces se va a predicar allá. Ahora dígame, ¿ahí hay presidente? No hay presidente. Ese es el orden de la iglesia. Eso es lo que Pablo hacía cuando iba a predicar. Todos somos iguales. No hay nadie por encima. Y las decisiones que toma la iglesia, obviamente antes se pide la dirección ¿de quién? De Dios. Se hace una oración para que todas las decisiones que sean tomadas no sean de hombre, sino que sean dirigidas por el Espíritu Santo. Así ya no hay una persona que controle a todos, sino que el Espíritu Santo es el que guía a toda la iglesia. Sí, el problema de nosotros, como no expresamos, como no entendemos el libro, por eso no podemos trabajar solo. El problema es porque desconocemos el libro, ni expresamos bien, ni entendemos bien, por eso esperamos nosotros que alguien viene a predicar, por eso es que aceptamos. Entonces hace falta capacitación, hace falta muchas situaciones. Porque no tenemos conocimiento de trabajar solo. Claro que sí, ustedes si trabajan solo porque sí, entienden y ya estudiaron, ya saben, pues, ese es lo que no podemos nosotros. Discúlpame. Gracias, hermano, por compartir su... Mire, al mandar a los jóvenes a estudiar como médico misionero, se le va a enseñar también doctrina, se le va a enseñar profecías. Por eso es bueno que manden para que se instruyan y ellos pueden apoyarles de aquí, ya aquí, porque por ejemplo, sobre la salud, pues pueden comunicarse más directamente con la gente, con la gente del pueblo y con los hermanos, ¿no? Pero si alguien viene aquí y no conoce el idioma, le va a ser difícil entender a las personas que no pueden expresar bien el español. Entonces no lo van a entender, no se va a comprender bien lo que les pasa. Pero si van los jóvenes a estudiar, pues ellos con toda fluidez pueden preguntarle cómo te sientes, qué es lo que te pasa, en fin, todo eso, pues con eso pueden llegar a un diagnóstico y el tratamiento puede ser más directo. Y sobre las profecías también. Por eso es que nosotros nos gustaría, pero ustedes pues tienen que ver como iglesia, reunirse, platicar y ver quién quiere ir, quién tiene vocación de servicio, para que vayan y se instruyan. Es bueno eso, que vayan y ustedes tengan sus propios médicos misioneros aquí en el pueblo. Ahora, por ejemplo, hermano, respecto a la situación que me comentaba del hermano Willy, de que había pasado ya varios tiempos de que no había venido para acá. En los grupos de sostén propio hicimos un congreso en el estado de Zacatecas. Ahí su servidor tuvo la posibilidad de asistir y dar unos temas allá en Zacatecas. Y fue un congreso nacional, de todos los estados se fue ahí. Hay dos hermanos, no sé si ustedes los conozcan, que se llaman César y Alonso, Jorge.
Jorge. Son dos muchachos de este estado, del estado de Oaxaca. Entonces esos muchachos, se hizo una reunión ya al final del congreso y los muchachos expresaron que ellos querían que se hiciera un congreso aquí. Pero ellos nos expresaron la inquietud de que aquí no había grupos de sostén propio. Entonces nos quedamos como de, ¿quieres que se haga un congreso? Pero no hay grupos allá. Entonces, ¿cómo se le va a hacer? Entonces los hermanos, César y Jorge, ellos pidieron que se ayudara al estado de Oaxaca para la obra misionera. Entonces todos los estados representantes estuvieron allí y los hermanos dijeron, nosotros vamos a ayudar al estado de Oaxaca. Los hermanos de San Luis Potosí dijeron, son médicos misioneros. Ellos dijeron, vamos a ir a Oaxaca para hacer una brigada médica. Su servidor aquí está por eso, no es tanto por lo de Willy. Estoy aquí porque el hermano Pedro me dijo que iba a venir, precisamente porque dijimos que íbamos a venir a Oaxaca. El hermano Pedro me invitó y estoy aquí por esa invitación, porque los grupos dijeron que querían trabajar aquí en el estado de Oaxaca, no tanto porque Willy no viniera, sino porque nosotros ya habíamos dispuesto venir a predicar aquí. Íbamos a venir de cualquier forma. Si viniera o no de la reforma, íbamos a venir, hermanos, porque nosotros estamos preocupados por ustedes. Por el estado de Oaxaca. Sí, y aquí estamos, vamos a trabajar. Y así va a pasar. Si algún joven de aquí dice, bueno, pues aquí ya está corriendo el evangelio, ya digamos hay 10 médicos misioneros, por así decirlo, y digamos ahora faltan en otro estado, digamos Guerrero, que también hay un poquito de pocos grupos allá en el estado de Guerrero. Pues entonces ahora Oaxaca ayudaría al estado, a mi estado de Guerrero. Y así seguiría avanzando el evangelio. Pero como ya existen algunos grupos de sostén propio en Guerrero, y urge más abrir campo aquí, de personas sinceras que quieran trabajar por el Señor, hemos venido y decidido estar trabajando con ustedes. Ahora nuestro hermano Jacinto también se une a magna ministerio. Obra del ministerio en Oaxaca. Ahora, por los médicos misioneros, qué bueno fuera que salieran de aquí. Insistimos que salieran de aquí porque aquí van a quedar de base. Sin embargo, los hermanos de San Luis Potosí ya han decidido venir. Ahorita nada más está ver las fechas en las que van a venir. Van a apoyarlos a ustedes. Van a traer algunos remedios. Van a hacer una brigada médica, pues, los hermanos de San Luis Potosí. Ya se ha tomado esa decisión en un grupo con el orden de la iglesia. Entonces, hermanos, no se sientan desamparados. Ya estamos trabajando para que la obra del Señor avance aquí. Ese hermano interrumpo su tema. Creo que es necesario que termine su tema, ¿no? No, hermano, es que es bueno que vayan saliendo las dudas, porque de poco sirve que se termine el tema y que estemos plagados de dudas. Dice que hay mucha pregunta, hermano, por eso. Hay que terminar el tema. Entonces, bien sencillo. Si Dios quiere, seguimos predicando de todas maneras. Amén. Bien sencillo, hermanos. Por eso insiste su servidor. Hermanos, no se registren. El registro es apostasía. Si ustedes se registran, están viviendo del vino del furor de la fornicación de Babilonia. Sea quien sea. No podemos trabajar con ustedes, hermano. Si ustedes se registran, no podemos trabajar con ustedes. Sí, porque es que eso es apostasía. No entraremos. Si llega un predicador y dice, estoy registrado, tenemos un presidente, tenemos ciertas doctrinas que ya estamos en común con los evangélicos, no podemos trabajar con ellos, porque han pervertido el mensaje puro del Señor. Por eso tenemos que ser celosos del mensaje, hermanos. Tenemos que ser celosos de la verdad. Yo no tengo nada en contra de las personas que vinieron aquí a visitarlos de la Reforma. Creo yo que vinieron con una forma sincera. El problema no está en las personas. El problema está en el dichoso registro. Ese es un cumplimiento profético que no podemos ignorar. Porque se convierten en perseguidores. Ahorita no, pero más adelantito, hermanos. Ellos van a perseguir. O sea, ¿cómo se llama? Perseguidos, sino en perseguidores por parte del gobierno. Lo importante, hermano, es ellos el menos de la persecución. Porque la persecución lo van a pasar en verdad que son fielmente con Dios. Amén. Pero el problema, aunque uno se espera, sea triunfante y victorioso en Cristo Jesús, y al momento se dan cuenta, está en un camino donde no va a llevar a la perdición. Ese es lo más triste. Entonces, por eso, como hemos platicado con los hermanos de la Reforma,
pues no estamos ya aliados con ellos, porque ya veníamos varios años así, caminamos, solo permanecemos nuestra fe en Cristo Jesús y la doctrina de los 10 mandamientos. Para nosotros nos sentimos muy difícil. ¿Quién nos abandona o quién nos dirige? Porque vamos a tratar de marchar así, pero gracias si usted en verdad está declarando la verdad, el mensaje, para que no caemos en error donde habíamos caído, porque todos los adventistas alrededor del mundo están en la apostasía donde está registrado en la iglesia. Así es. Ese es lo más triste. Sí. Para las hermanas, para las iglesias, si nosotros vamos a guiar un camino y después caemos. Entonces estamos deteniendo, aunque los hermanos apoyan su visita, le agradecemos de todas maneras, le agradecemos por su visita, por su apoyo, por sus animaciones, pues en verdad le agradecemos. También le agradecemos a ustedes porque nos han visitado. ¿Cuánto cuesta para venir hasta acá a visitar a una familia, a un hermano? Pero nomás que sea la realidad, la predicación del mensaje, para que podamos lograr tener de nuestra esperanza a la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. No lo vamos a perder, porque no queremos perder ninguna persona, aunque somos pecadores, no queremos perder, mi hermano. Por eso los hermanos muy bien a preguntar cómo está la situación. Pues en verdad, si hay la diferencia de la organización, del sostén propio, ¿qué más posibilidad? Porque si, aunque como acaba de comentar a usted al principio, el nombre no nos salva. No nos salva el nombre, sino que la obediencia es lo que nos salva y la humildad es el que nos salva. Ese es lo más importante. Entonces para mí en esa plática, pues en verdad, y así pues ya veníamos caminando, veníamos sin pastor, sin ningún, pero estamos llevando así a nuestra fe en Cristo Jesús. Pero queremos ver la diferencia que de la asociación, como es, aquí se una, por fin de cuentas viene el pastor, nada más para las ofrendas, nada más para los diezmos, y se va el pastor. Viene la mañana del sábado y se va a mediodía. Eso no es lícito de eso. Entonces, para no volver a caer en esa misma, debería tener un líder, pero nos dirige así la ley de Dios, porque como dice el profeta, sería reparador del portillo, hay que poner en alto la ley de Dios. Amén. Entonces, hermano, para no se sienta cómodos en esta plática, porque estamos cuidando las iglesias para no caer a donde habíamos caído, porque ya tenemos la consecuencia. Entonces, si hay un poco la diferencia de la unidad, del avance, echar a andar la obra del Señor acerca del Evangelio, pero si hay qué forma conseguir de los cuerpos que necesita la iglesia, predicadores, o lo que sabe las profecías, y el ministerio de curación, ¿cómo se le llama? Pues en verdad hay forma, ¿no? Es echar a andar la predicación de Cristo, pues así, esa es la gran bendición del Señor. Pues muchas gracias, pues en verdad, gracias por su predicación, porque no hemos escuchado eso. Estamos analizando apenas poquito lo que entendemos la profecía, lo que yo estudio poquito, pues la iglesia donde buscó ayuda civiles ya están cayendo.
y está cayendo, y el Espíritu de Dios ya retiró en esa iglesia, ese es lo que dice la antigua profecía del conflicto de los siglos. Entonces me doy cuenta, tal vez, primero empezamos a bajar en internet por los documentos que donde se registró la iglesia, pues dice todos el grupo pequeño, el grupo ranchería, el grupo de cualquier lado, ya son metidos ahí el registro, eso es lo que dice el documento. Entonces me doy cuenta que tal vez es realidad, pero gracias a Dios, poco a poquito se va a descubrir lo que está bien cubrido y no sabemos, pues, en verdad hay que seguir adelante, hermano, que Dios le bendiga. Amén. Amén. Continuamos, repetimos una cita. Está bien. Dice, el capítulo 18 de Apocalipsis indica el tiempo que por haber rechazado la triple amonestación, el mensaje de los 3 ángeles, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel, Babilonia. Y el pueblo de Dios se encontrará ¿dónde? Aún en Babilonia, y será llamado a separarse de la comunión con estos. Ese es el mensaje. Ese es el llamamiento del Señor. Si la iglesia donde estás apostató, salte. Te ha llamado a salir. Ese es el mensaje. Apocalipsis capítulo 18. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra cuando los que no creen en la verdad, si no se complacen en la injusticia, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean en la mentira, para que crean que el registro es bueno, para que crean apostasías. Entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla. Y todos los hijos de Dios, del Señor, que quedaren en Babilonia, oirán el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Regresamos otra vez al tema, a lo que estábamos diciendo. Hermano mío, si usted ha enseñado que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, está equivocado. Dios no le ha dado ningún mensaje semejante a llevar. Satanás usará toda su mente a la cual logre acceso, inspirando a los hombres a originar falsas teorías y a apartarse por alguna tangente errónea para poder crear una falsa excitación y así distraer las almas del verdadero tema para este tiempo. Presumo que algunos podrán ser engañados por su mensaje porque están llenos de curiosidad o deseo de alguna cosa nueva. Y arriba está el original en inglés. ¿A qué se refería la hermana White cuando hablaba de la iglesia remanente? Esta es la revista que se publicaba en los tiempos de la hermana White, Adventist Review and Some Herald. Aquí se publicaban de los escritos de los pioneros de la hermana White. Tenía la verdad presente esta revista. Sin embargo, pues había ciertas situaciones de este panfleto. En este panfleto se hizo lo siguiente. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que esos panfletos que denuncian a la iglesia adventista como Babilonia, aquí en este panfleto se denunciaba, dice la iglesia remanente no es Babilonia. The Remanent Church, not Babylon. La iglesia remanente no es Babilonia. Dice, ¿cómo están esos panfletos que denuncian a la iglesia adventista como Babilonia? Fueron esparcidos por todas partes y en el tiempo mismo en el que la iglesia ¿qué? Estaba recibiendo el derramamiento del Espíritu de Dios. Se hizo un panfleto y en ese panfleto un hermano publicó que la iglesia adventista era Babilonia. Entonces la hermana White corrige este asunto y dice, ¿cómo es posible que ustedes estén diciendo que la iglesia adventista es Babilonia si la iglesia está recibiendo el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo? No se puede. El Espíritu Santo no puede ser derramado sobre una iglesia que esté proclamando. No puede criticar a la iglesia verdadera. No, en ese tiempo todavía era pues toda la iglesia, la organización todavía, digamos, estaba bien. Todavía estaba recibiendo el Espíritu Santo. Estaban recibiendo el Espíritu Santo. Y un hermano predicó un mensaje contrario. Predicó que la iglesia adventista era Babilonia. Entonces la hermana White le dice, ¿la iglesia estaba recibiendo qué? El derramamiento del Espíritu de Dios. Dice, ¿cómo es posible que se haga eso cuando la iglesia está recibiendo el derramamiento del Espíritu de Dios? ¿Cómo es que los hombres pueden estar tan engañados como para imaginar
que el fuerte clamor consiste en llamar a los hijos de Dios a que abandonen a la comunión de la iglesia que está gozando en un tiempo ¿de qué? ¿De refrigerio? ¿Cómo es posible que estés invitando a la gente a salir si la iglesia está recibiendo el tiempo del refrigerio? Está mal el tema que estaba dando ahí. O que estas almas engañadas entren en la corriente y reciban la bendición y sean dotadas por el poder de lo alto. Quería comentar algo. Ese hermano le decía a Elena de Juárez, a Jaime Juárez, a los hermanos fieles. A los hermanos fieles, él los llamó Babilonia. Por eso, la señora Dios dijo, bueno, si guardan los mandamientos de Dios, están recibiendo el Espíritu Santo, y tú lo llamas Babilonia, ¿cómo puede ser? Pero no está hablando de los que no estaban bien, no está hablando, a la iglesia en general, porque la iglesia en sí son los que guardan el mandamiento de Dios y tienen testimonio de Jesús, son los fieles, no los infieles. Dice así: mientras la influencia profunda del Espíritu de Dios se manifestaba en el pueblo y las almas se convertían y sus corazones duros se quebrantaban, había quienes escuchaban las sugestiones de ¿quién? De Satanás, y eran inspirados del cielo abajo para salir a proclamar que precisamente el pueblo que recibe el Espíritu Santo, que ha de recibir la lluvia tardía y la gloria de iluminar a toda la tierra, es ¿qué? Es Babilonia. Si el pueblo está recibiendo el Espíritu Santo, la lluvia tardía, ¿es Babilonia? Claro que no. ¿Les dio el Señor a estos mensajeros su mensaje? No, porque no era un mensaje de verdad. Entonces esas son las condiciones. Si la iglesia está recibiendo el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, está predicando la verdad presente, está recibiendo la lluvia tardía, como ahí lo estaba recibiendo la iglesia en ese tiempo, ¿es Babilonia? Claro que no. Entonces lo contrario, si es Babilonia. En el mundo existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha, reparando el muro, rectificando las ruinas, porque decía el hermano, los que levantan los portillos. Y cualquier hombre que llame la atención del mundo y de las otras iglesias a esta iglesia, denunciándola como Babilonia, hace una obra en armonía con la del acusador de los hermanos. O sea, cualquiera que dice que el que está predicando la verdad presente, que el que está predicando el mensaje de los tres ángeles, el que está denunciando, el que está predicando todo aquello que ha sido dicho en la palabra de Dios y dice que esa es Babilonia, dice, está haciendo la obra del enemigo. Como quienes han sido designados administradores y recursos y capacidades, habéis estado dando una aplicación errónea a los bienes de vuestro Señor al diseminar el error. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman la ley de Dios los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia. Y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los que en algún sentido se den cuenta de lo que significa esta guerra, no volverán en sus armas contra la iglesia militante, sino que con todas sus facultades lucharán junto al pueblo de Dios contra la confederación del mal. Tengan cuidado de no hacer declaraciones contra quién. El único pueblo que está cumpliendo la descripción que se le da al remanente. ¿Cuál es el remanente? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y exaltan la norma de justicia en estos postreros días. Ese es el pueblo de Dios. Amén. Si no lo hacen, no puede ser el pueblo de Dios, no puede ser remanente. Si nosotros no cumplimos esas características, no somos remanente. Es nuestro deber individual andar humildemente con Dios. No hemos de buscar a alguien, no hemos de buscar cualquier mensaje nuevo y extraño. No hemos de pensar que los escogidos de Dios, que están tratando de ¿qué? De andar en la luz, aquel que busca la verdad, aquel que busca la perla preciosa, constituye Babilonia.
las iglesias caídas son Babilonia. Todo aquel que se aparta de la verdad para ir en pos del mundo. Y insisto, aquel que se registra, este es Babilonia. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas. El vino del error. Este vino del error se compone ¿de qué? De falsas doctrinas. Como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos. Estas son las doctrinas falsas de que existe la inmortalidad del alma, de que los impíos van a estar toda la eternidad quemándose en el lago del fuego. La negación de la preexistencia de Cristo antes del nacimiento de Belén, de que Cristo fue creado cuando nació de la Virgen, nació por obra del Espíritu Santo de la Virgen María. Entonces, que Cristo no fue creado, esas son doctrinas falsas. Y la defensa y exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos y otros errores afines son presentados al mundo por varias iglesias. Y así se cumplen las escrituras que dicen: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es un furor producido por falsas doctrinas. Y cuando los reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, son incitados a airarse contra ellos que no quieran estar en armonía con las herejías falsas y satánicas que exaltan el falso día de reposo e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. Amén. Muchos dicen: cuando yo vea que se predique el domingo, entonces voy a salir de allí. Pues ya se hizo y no salieron. Yo tengo un tío que está en el estado de California, en Estados Unidos. Hay grandes iglesias en California. Y la iglesia adventista del séptimo día, corporativa, dice, hermano, le dijeron a la congregación, a la congregación le dijeron, vamos a reunirnos el sábado, como siempre. Dice, pero hay muchas personas que trabajan el sábado. Y para esas personas que trabajan el sábado, vamos a hacer un servicio como si fuera sábado el domingo. ¿Y qué dijo la iglesia? Ah, qué bien. Algo menos de qué preocuparse. Ya se está guardando el domingo. Y la gente dormida. Y muchos de ahí dijeron: cuando yo vea entonces que se predique el domingo, saldré de la iglesia. Pues ya se hizo, ya se está haciendo, ya se está guardando el domingo en las iglesias adventistas, el sábado y el domingo. Lean el conflicto de los siglos. Así empezó la apostasía en la iglesia de Pérgamo. Guardaban el sábado y guardaban el domingo al mismo tiempo, hasta que finalmente decidieron que se guardara el domingo exclusivamente. Pero hay una transición y ya estamos en esa transición. Quisiera que todos los que pretenden creer la verdad presente, pensaran seriamente en las maravillas presentadas en este capítulo. Por débil y aquejado de flaquezas que sea el pueblo de Dios, por muy débil, chiquito, los que se arrepienten de la deslealtad al Señor en esta generación mala y perversa y vuelven a serle leales. Si estabas en una corporación y te sales porque buscas ser leal a Dios, estando firmes en la vindicación de la santa ley de Dios, reparando la brecha abierta por el hombre de pecado bajo la dirección de Satanás, serán contados como los hijos de Dios. Amén. El hombre de pecado es el papado. Y por justicia de Cristo aparecerán perfectos delante del Señor. La verdad no siempre yacerá en el polvo para ser pisoteada por los hombres. Será magnífica y hecha honorable, aún ha de edificada. Magnificada y hecha honorable. Aún ha de erguirse para brillar en todo su prístino fulgor y perdurará por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que dicen ellos? No, es que ellos son bien poquitos. Son iglesias chiquitas. Son pocos los misioneros que están trabajando allá en sostén propio. Así hablan de sostén propio. Dicen, aquí tenemos una estructura, una corporación, un líder, divisiones, uniones. Tenemos todo esto. Dice, esto es lo correcto. Dice la hermana Guay, dice, por muy pequeño que veas el grupo, si está buscando seguir a Dios, reparando los brechos, haciendo la obra de Dios, haciendo todo como un escrito está, dice, ese es el pueblo de Dios. No te vayas por los números, hermano, que el que se va por los números termina errando el camino. Nosotros no debemos de tener un credo
ya lo habíamos leído de la hermana White. La hermana White dice, nosotros no tenemos que tener un credo. Y los adventistas lo tienen, y los de la Reforma lo tienen. Todos tienen su credo, porque la ley de las asociaciones religiosas le pide a las iglesias que todos tienen que tener un credo. Por igual. Hasta los logotipos lo tienen semejante. Gente sincera, comprometida y bien intencionada enseña que el pueblo santo de Dios vindica a su Señor durante el juicio y vive en obediencia impecable a sus mandamientos. Sin embargo, la verdad es que Dios se vindica a sí mismo mediante lo que Él hace por y en su pueblo. Pedro es muy claro al decir que el Espíritu Santo quien va a purificando la fe en nuestros corazones. Nuestra purificación, como la justificación, no es solo sino por la gracia mediante la fe. Dice, muchos piensan, lamentablemente muchos piensan que la purificación se ha de llevar a cabo por medio de nuestro esfuerzo personal. Dice, ellos dicen que no se puede alcanzar una victoria sobre el pecado. Dice, muchos piensan que es así. Dice, sin embargo es el Espíritu el que lo hace. Y nosotros vimos el tema de la justificación por la fe. El Señor dice, tienes que esforzarte, pero el Espíritu Santo te va a añadir lo que te falta para cumplir la ley, pero tienes que tener la fe. Dios tiene un pueblo en el cual todo el cielo está interesado, y dicho pueblo es el único objeto de esta tierra que sea precioso para el corazón de Dios. Amén. Amén. Que todos los que leen estas palabras les den atenta consideración, porque en el nombre de Jesús yo quisiera clavarlas en cada alma. Cuando se levanta alguien de entre vosotros o fuera o afuera que siente la preocupación de proclamar un mensaje que declara que el pueblo de Dios se cuenta con Babilonia, el pueblo de Dios, aquí es lo que nosotros debemos entender, el pueblo de Dios jamás será Babilonia. Pero ¿quién es el pueblo de Dios? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, como lo dice el hermano y me da mucho gusto que lo haya entendido. El nombre no salva. Si nosotros quedamos solos, hermano, y nada más quedas tú solo en todo el pueblo, en todo este lugar, en todo el estado, pero guarda los mandamientos de Dios y tienes el testimonio de Jesucristo, eres el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios no se cobija bajo el nombre, no se cobija bajo los hombres, ni corporaciones, ni nada. Se cobija únicamente bajo la sombra del Altísimo. Y asevera que el fuerte pregón es un llamado a salir de ella. Podéis saber que no proclama un mensaje de verdad. No le recibáis ni le tengáis. ¿Por qué? Por bienvenido. Porque el pueblo de Dios jamás será Babilonia. Siempre Dios tiene personas fieles en cada generación. Porque Dios no habló por él ni le dio mensaje alguno, sino que él corrió antes de ser enviado. El mensaje contenido en el folleto titulado El fuerte clamor es un engaño, el que vimos donde el predicador decía que la iglesia era Babilonia. Tales mensajes vendrán y se pretenderán que han sido enviados por Dios, pero la pretensión será falsa, porque no están llenos de luz sino de tinieblas. Habrá mensajes de acusación contra el pueblo de Dios, similares a la obra hecha por Satanás al acusar al pueblo de Dios. Estos mensajes estarán resonando en el mismo tiempo en que Dios esté diciéndole a su pueblo: levántate y resplandece, porque ha venido tu Dios y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Amén. Amén. Recordemos al acusador. Cuando Moisés cometió el pecado de golpear la piedra, ese fue un pecado. Moisés ya había tenido 40 años de una vida perfecta delante del Señor. ¿Era el pueblo de Dios? Sí. Pero cuando él cometió el pecado, y recordemos que se arrepintió, Satanás lo acusaba delante de Dios, diciéndole: este no es el pueblo de Dios porque ha cometido pecado. Pero Moisés era el pueblo de Dios. Nosotros no podemos decir que aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo y que se arrepiente de sus pecados es Babilonia. No podemos decir eso. Y la hermana White dice: nosotros no podemos hacer tales declaraciones. Pero si un grupo de gentes violan la ley de Dios y se van en pos del mundo y en pos de doctrinas falsas, se convierten en una perfecta ¿qué? Babilonia.
entendemos entonces que... ¿Cuál era la situación? Puede ser ese último, ¿no? Porque está muy cansado. Ah, ok. Ya están cansados, hermanos. Ok. Vamos a hacer conclusiones entonces, hasta para terminar el tema. Concluimos que el nombre no salva, el único que salva es Cristo Jesús. El pueblo de Dios es el que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el que va a estar de pie cuando Cristo venga en gloria y majestad. Que las corporaciones bajo esquemas piramidales, que tengan presidentes, que se unan con el Estado, que hagan amistad con el mundo, son Babilonia. Eso es lo que nosotros debemos entender. Y que, hermanos, si nosotros, aquí en este grupo, si ustedes se registran, si ustedes hacen doctrinas o hacen cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, si ustedes siguen al hombre y no siguen a Dios, entonces sí, están construyendo Babilonia. La palabra de Dios en el Apocalipsis capítulo 18 es clara y le dice al pueblo de Dios: salid de ella, pueblo mío. Y todavía nos falta por ver varias situaciones, porque en esta diapositiva es cómo estaba la iglesia cuando el predicador de aquel entonces dijo que la iglesia era Babilonia. Esa era la situación de la iglesia, muy diferente a la situación de la iglesia el día de hoy. Pero bueno, vamos a terminar hasta aquí. No sé si hay alguna duda. Nada más leemos esta última diapositiva. Sí, mientras se calma la lluvia, ¿no? Por favor. Dice, la iglesia estaba recibiendo el derramamiento ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Está gozando de un tiempo de refrigerio. La influencia profunda del Espíritu de Dios se manifestaba en el pueblo de Dios y las almas se convertían y los corazones duros se quebrantaban. Una iglesia que esté actualmente en la brecha, reparando el muro y reedificando las ruinas, ensalzando las viejas sendas, la doctrina original. Los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia. Dios tiene un pueblo en el cual todo el cielo está interesado y dicho pueblo es el único objeto de esa tierra que será precioso para el corazón de Dios. Todos los que pretenden creer la verdad presente están firmes en la vindicación de la santa ley de Dios, reparando la brecha antigua en el nombre del pecado, brecha abierta por el nombre del pecado bajo la dirección de Satanás. El único pueblo que está cumpliendo la descripción que se le da al remanente, ese es el pueblo de Dios. Hermano mío, he sabido que usted pretende que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia y que todos los que quieran ser salvos deben salir de ella. Usted no es el único hombre a quien el diablo ha engañado en este asunto, porque el hermano le estaba predicando que Babilonia era el que estaba haciendo esto. Eso no puede ser. Ese hermano estaba diciendo que el pueblo de Dios era Babilonia. No puede ser. Pero en 1896 la hermana White dijo: la voz de Bartlett Cliff ya no es la voz de Dios. Tiempo y lugar. Hay que entender. Tiempo y lugar. Bueno, vamos a terminar aquí. La Rebelión Herald, 1869. Hay muchas cosas que ver todavía, bien interesantes. Ahora sí, bueno, pero va a crecer un poquito la lluvia. ¿Alguna duda, hermanos? Sí, mi hermano, no hay ninguna duda porque nomás que no sabemos cuántos tomos de la profecía que se escribió la hermana Elena, porque hay tomo 1, tomo 2, ¿no? Tomo 3, ¿no? Tomo 7. Ahí sí va avanzando, ¿no? Vamos. Pues por eso en verdad desconocemos. Hermanos, ahorita es un poco difícil conseguir los libros, todos los libros de la hermana White, porque bueno, para empezar, la corporación ya no los quiere imprimir, la corporación adventista. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hay dos formas. Están los libros digitalizados en internet y están los libros en físico. ¿Cómo conseguimos esos libros? Hay hermanos de sostén propio que en los congresos llevan libros de la hermana White. Ahora, esos hermanos también los reimprimen. Los imprimen.
a un precio asequible para todo el que quiera. Y además ustedes pueden hablar con esos hermanos por si ustedes quisieran cierta cantidad de libros o libros específicos, ellos los imprimirían para ustedes a un precio más accesible. Entonces, pero tendríamos que ponernos de acuerdo con los hermanos que están imprimiendo los libros para que ustedes puedan tener una biblioteca del espíritu de profecía. Yo espero que ese sea su deseo de ustedes, que puedan leer todos los libros del espíritu de profecía. Y gracias a Dios, el Señor ha dispuesto en los corazones de los hermanos de usted propio, en más de uno, imprimir libros para la honra y gloria de Dios. Entonces, pues estos libros y traducidos al español, ya ustedes los traducirían a chinateco. Pues yo les sugiero que estudien el conflicto de los siglos, un capítulo cada semana y repasarlo aquí en el sábado. Así ir hasta terminar ese libro, el conflicto de los siglos, y después pues iniciar patriarcas, profetas y reyes, iniciando todas las gentes. Bueno, hay unos que, los apóstoles, hay unos que estudian la escuela sabática de la corporación. Hermanos, no estudien ese libro porque ya viene con doctrinas falsas. Yo los invito mejor que en lugar de perder el tiempo, con el perdón de la palabra, en lugar de perder el tiempo estudiando libros corporativos de una iglesia que está apostatando, mejor estudien el espíritu de profecía en la escuela sabática. Es de mejor beneficio y ustedes estarían avanzando en el estudio del espíritu de profecía y de la palabra de Dios. Eso es un consejo que les da su servidor, pero bueno, recordemos que la decisión la toma la iglesia. Ustedes tienen que decidir. Cierto, hermano, así se debe ser. Pero el problemita donde nos hace difícil, pues hay algunos párrafos del espíritu de profecía, no lo entendemos, claro. ¿De qué significa? ¿De qué se trata? Podamos leer unas partecitos y entendemos unos partecitos, pero además donde nos atora, donde no lo entendemos, ahí donde nos hace difícil. Ahí donde necesita un hermano y el deseo de enseñarnos párrafo por párrafo la profecía y así podamos entender. Así se podamos entender porque somos raza así totalmente, no tenemos estudio, hablamos nuestra lengua materna, no tenemos otra lengua, castellano, no podamos, ahí donde nos hace difícil, hermano. Poco lo que entendemos veníamos tratando, es lo que entendemos. Creo que hay más estudios, más libros al fondo, pero el problema es que no entendemos a pie hasta el final, eso nos hace difícil, hermano. Ok. Sí. Pues hay una obra grande que hacer entonces. Sí, mi hermano, sí. Hay una obra grande que hacer. No imposible, grande y muy beneficiosa para todos. El consejo otra vez es estudiar el libro de Espíritu y Profecía. Pues ahorita sería cuestión de ver cómo hacer para entender mejor los escritos de la hermana White. Por aquí puede que haya algún hermano que quizás sea un poco más diestro en la lectura del español. ¿No hay alguien o que ustedes sepan de un hermano que lea más o menos fluido? En verdad, para leer, si podamos leer. Ajá. Si podamos leer, si podamos. No hay el asunto es entender. El asunto es entender. Por eso necesitamos un traductor. Bueno, nos va a explicar detalladamente. Yo pensé que el problema era el entender. Entonces eso es más. Y lo que yo quiero decir, más hermano, en verdad, mi corazón quiero decir a ustedes, pues, si en verdad, gracias a Dios, si ustedes han conocido, gracias a Dios, se han despertado, Dios le dio ese don de declarar y demostrar y descubrir todo lo que están escondidos. Sean tan amables, échenos la mano para instruir detalladamente el espíritu de profecía. A ver quién, hermano, nos lleva en esta mis palabras y esta mi petición, pues, quién, hermano, que tiene deseo de voluntad de hacer la obra del Señor, que venga, que nos instruye detalladamente el espíritu de profecía. Entonces así no hay ningún que nos van a llegar a engañarnos, pues, porque es el que nos pasa. Y llega un predicador correcto, lo que predica. ¿Por qué? Conformado a lo que predica,
¿Por qué? Porque no sabemos detalladamente cómo es la situación espiritual. Eso es lo que nos pasa, mi hermano. Pues el Señor dice, si a alguno le falta sabiduría, demándeselo a Dios. Entonces nosotros confiamos que aunque venga alguien y que pueda entender un poco más, siempre va a faltar, pero si nosotros se lo pedimos al Señor, Él nos va a dar sabiduría, porque nos asistiría el Espíritu Santo. Por eso es que yo creo que ustedes tienen que orar y pedirle la sabiduría al Dios del cielo. Para allá iba. Hermanos, ¿cómo estudiaban los pioneros adventistas? Yo creí que el problema era la lectura, pero ya, gracias a Dios, el problema no es la lectura, el problema es el entendimiento. Bueno, también es un gran problema, pero bueno, es un problema menos el que yo me había imaginado. Para estudiar la Biblia y para estudiar el espíritu de profecía hace falta mucha oración. Consagración. La hermana White, en el libro Conflicto de los Siglos, me parece que es el capítulo 38, se llama el capítulo Nuestra única salvaguarda. Ella dice, referente a la palabra de Dios, que el único donde nosotros podemos guiarnos, lo único que nos sostiene de la verdad, ¿qué es? La palabra de Dios. Y si alguna persona está a falta de conocimiento y sabiduría, tiene que ir de oración de rodillas al Señor y pedirle a su Santo Espíritu que Él sea el que la instruya. En el Ministerio de Sostén Propio nosotros tratamos de enseñarle a las personas a no depender del hombre, a depender únicamente de Dios. Y es un poco difícil para las personas que van comenzando, porque traemos costumbres. Yo sé que traemos costumbres diferentes, yo también mismo las traí, pero debemos de estudiar. Y si no entendemos, los pioneros adventistas leían una vez, y si no lo entendían, otra vez, y si no, otra vez, y si no, sí, oraban y volvían a estudiar, y oraban y volvían a estudiar. Entonces, y el Espíritu Santo les daba el entendimiento. Así es, hermano. Para entender. Entonces, hermanos, vamos, pues lo que podemos ir haciendo aquí, para que el Espíritu Santo comience su obra de iluminar y entender. Ya gracias a Dios les hemos dado conflicto de los siglos a todos, y ya al menos sabemos que todos ya tienen el conflicto de los siglos. Entonces por ahí comenzar. Entonces antes de regalar el conflicto de los siglos, necesitan estudiarlo. Hasta que termine de estudiar ese libro, lo comprendan, entonces ya lo pueden dar. Vamos a tratar de hablar con el hermano Urbano de una forma correcta, no a la manera del hombre, sino una forma un poco más apropiada de estudiar, para que aquí se trate de hacer el ejercicio. Entonces hablaríamos con usted para ver cómo estaría el asunto del estudio de los libros de Espíritu y Profecía, para que ustedes, hermanos, sean capaces de depender de Cristo Jesús por medio de la fe. Ustedes van a ser maestros, hermanos. Van a ser maestros, ustedes les van a enseñar a otras personas que no tienen el conocimiento. Pero para eso tenemos que ser instrumentos consagrados al Señor. Tenemos que pedir de todo corazón al Espíritu Santo que nos instruya, y por medio de la fe, hermanos, Él lo va a hacer. Pero mientras estamos en ese proceso, en esa transición, vamos a hablar con el hermano, una forma de estudiar. Y también lo vamos a invitar a los hermanos, hermano Gocio, hermano Eugenio y las hermanitas, conjuntamente a hacer un equipo así, a estudiar conjuntamente el Espíritu de Profecía, y así lo que entiende apoya a lo que no entiende, lo que entiende otro apoya a lo que no entiende, así. Amén. Que podamos llegar a entender, uno está entendiendo otro y otro está entendiendo otro, así se llega a completar del estudio. Así es. Amén. Entonces hablaríamos con los hermanos, ya nos pondremos de acuerdo, quizá el día de mañana, no sé cuál sea la disposición que tengan, para hablar acerca de cómo estudiar un poco más el espíritu de profecía. Ahora no sé si existe alguna otra duda. Questions.
Dice que ya es tarde, ¿no? Algo así dijo. Más o menos quiero tratar de entender. A ver si ustedes pueden ser mis maestros de Chinanteco, hermano. Yo puedo aprender mucho de ustedes, hermanos. No se sientan menos. Recordemos que el Señor nos ha enseñado que todos somos iguales. Y yo la verdad cuando yo los escucho hablar, yo estoy totalmente sorprendido. Ustedes hablan 2 idiomas. Yo no. Ustedes me ganan en ese sentido. Entonces, el Señor les ha dado... El que habla 2 idiomas tiene todavía una comprensión un poco más amplia de las palabras. Ustedes tienen... El Señor les ha dado una capacidad tremenda, hermanos, para entender. No se sientan menos. Ustedes son capaces de ser instrumentos del Señor. Amén. Pero tenemos que tener fe, hermanos, y el Señor los va a utilizar. Para finalizar el servicio, vamos a entonar las estrofas del himno número 229. Amén. De Dios vagaba lejos yo. Amén. Nos ponemos de pie. Los invito a hacer una oración de rodillas para finalizar el servicio de esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos has dado de abrir una porción de tu santa y divina palabra. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia nos has guiado bajo tu dirección y nos has hecho comprender y entender la situación que está afrontando el mundo. Vivimos en un mundo que está cada vez más cerca del fin. Las iglesias se alían con el mundo y tú has hecho un último mensaje de proclamación: salid de ella, pueblo mío. Ayúdanos, Señor, a no ser duros en entender y comprender tu mensaje, sino que podamos escuchar tu santa y divina voz hablando en nuestros corazones. Que podamos ser fieles heraldos de tu palabra y levantar el estandarte de la verdad, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido, si no hemos hecho lo que es digno delante de ti.
Todo esto lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús que murió en la cruz. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.